Buenas noches, mis visitantes. Es grato tenerlos de vuelta por su canal. Yo soy el habitante y el día de hoy les voy a contar una historia que nos llegó por casualidad. El remitente dice estar pasando por una situación realmente aterradora. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces vengan, hay que adentrarnos en el vacío. Me despertó el ligero sonido de un sollozo lejano. Al principio, mi mente cansada asoció el sonido con el llanto de uno de mis hijos. Mi mente se encontraba en esa delgada línea entre la vigilia y el sueño. Pero mientras más tiempo pasaba ahí acostado, más me daba cuenta de que el sonido parecía muy lejano y amortiguado. Además, los sollozos eran muy oscuros, más propios de un hombre adulto que de un niño, y además venían del exterior de nuestra casa. ¿Puedes ir a revisar a los niños?, murmuró mi esposa a un lado de mí, todavía medio dormida. No son los niños, le contesté en susurros, un poco molesto y confundido. Cuando me asomé por la ventana hacia la calle, confirmé mis sospechas. Había un hombre parado en la mitad de la calle, llorando. Aunque las viejas lámparas de la calle apenas iluminaban la zona, había claramente algo extraño en su presencia. No parecía moverse, ni siquiera para respirar, aunque sus sollozos eran tan fuertes como para romper el silencio de la noche. Al otro lado de la calle, pude ver que algunas luces de los vecinos comenzaban a prenderse. Claramente muchos de ellos estaban despertando por el sonido del llanto. «¡Cállate de una vez!», gritó uno de los vecinos desde el fondo de la calle, pero no hubo ninguna respuesta. Aunque mi primer instinto fue revisar si el hombre que lloraba necesitaba ayuda o algo, su apariencia me mantuvo anclado al piso, congelado por el miedo e incapaz de planear mi siguiente movimiento. El hombre era alto, con algunos mechones de cabello gris emergiendo de su casi calva cabeza. Estaba viendo directamente hacia mí, pero la poca iluminación no me dejaba ver claramente su rostro. Pasó media hora antes de darme cuenta de que yo seguía parado ahí, sin moverme ni siquiera un centímetro. Lo único que me liberó del trance fue la voz de mi esposa preguntando qué era lo que yo estaba haciendo. No lo sé. Hay un hombre en la calle, llorando. Creo que necesita ayuda. Johanna se paró junto a mí en la ventana. Aunque estaba oscuro, me di cuenta de que la cara de mi esposa se puso completamente pálida al ver al hombre en la calle. La tomé de la mano y la alejé de la ventana. Algo sobre el hombre nos puso en un innegable estado de pánico, pero aparte de lo incómodo de su presencia, no había ninguna razón lógica para sentir el miedo que teníamos. «Johanna, ve a revisar a los niños. Yo llamaré a la policía, ¿está bien?». Esto sonó un poco como una orden. Ella asintió y corrió al cuarto de los niños para ver cómo estaban. Mientras, yo marcaba el 911 y me preguntaba qué podría decir para que «hay un hombre llorando en la calle» sonara como si de verdad fuera una amenaza y el operador del 911 no me colgara. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? «Disculpe, mi nombre es Zach Larson. Hay un hombre parado a la mitad de la calle y está llorando muy fuerte. No sé si esté ebrio o qué, pero está asustando a mis hijos. Yo no sabría decir si es una emergencia, pero estoy seguro de que hay algo mal con el sujeto», le expliqué. Muy bien, señor. Vamos a enviar una patrulla para revisar que todo esté bien. ¿Me puede confirmar su dirección, por favor?, me preguntó. Le confirmé los detalles y la llamada terminó. Debido a lo tranquilo de la noche, me dijeron que la patrulla estaría llegando en menos de 10 minutos. Hecho esto, yo sentí que mi deber cívico había terminado. Y una vez que Johanna regresó a nuestra habitación y me dijo que los niños aún dormían, me calmé. Solo un poco.
Después de cerrar las persianas, los dos nos dirigimos a la cama, seguros de que la policía iba a manejar la situación. Y yo deseaba que de verdad ese fuera el fin de esta situación. En serio lo deseaba. Pero las cosas solo se pusieron peor desde este punto. Y ahí estaba yo, acostado en la cama, demasiado incómodo como para dormir. Miré el reloj y escuché su tic-tac, mientras una hora pasaba. El hombre seguía llorando y todavía producía esos incesantes sollozos con cada segundo de la noche que se consumía. Después de 2 horas, la policía aún no había aparecido. Para ese momento consideré asomarme de nuevo por la ventana, pero el mero pensamiento del hombre parado ahí me desanimó incluso de abrir las cortinas. Alrededor de las 4 de la madrugada yo ya estaba mentalizado a que sufriría de una noche sin poder dormir. Pero cuando los primeros rayos anaranjados del amanecer se asomaron en el horizonte, el mundo a mi alrededor se volvió totalmente oscuro, sumergiéndome en una especie de desmayo sin sueños. Pero, para mi horror, no dejé de escuchar nunca ese espantoso llanto. Parecieron pasar horas mientras yo permanecía en un estado incómodo, entre la conciencia y el sueño profundo. Una vez que finalmente desperté, me encontré con una oscuridad casi total viniendo desde fuera de la casa. Durante el verano, yo sabía que el sol salía más o menos a las 6, y considerando que la última vez que revisé el reloj eran las 4 de la madrugada, no pude estar más de media hora tirado. Sin embargo, mi cuerpo se sentía dolorosamente entumecido. Uno de mis omóplatos se sentía como si estuviera roto. Salí de la cama, débil y adolorido, pero aún escuchando al hombre llorar. Mientras tanto, mi esposa todavía dormía tranquila, aparentemente sin que los horribles sonidos la molestaran. Tomé mi teléfono y vi la hora. Eran las 12:03 de la madrugada. Una hora imposible considerando que hace pocos momentos eran las 4. Me tambaleé mientras caminaba a la ventana, todavía entumecido pero determinado a averiguar qué demonios estaba pasando. Él estaba parado ahí, aparentemente sin cambiar de posición desde que lo vi por primera vez. Más allá de él, a sus espaldas, estaba una patrulla vacía. Las luces aún parpadeaban, pero no había ni rastro de los oficiales. ¿Qué demonios está pasando?, me dije a mí mismo en un susurro. Al igual que antes, la visión del hombre me sumergió en una especie de trance, que solo fue roto una vez que escuché una pequeña voz detrás de mí. ¿Por qué llora el hombre?, me preguntó mi hijo. ¿Dónde está tu hermano, Alex?, le pregunté, incapaz de responder a su pregunta inicial. Está en la habitación, mojó la cama, me dijo con mucha seriedad. Steven, mi otro hijo, tenía solo 5 años, pero yo había asumido que sus días de mojar la cama habían quedado atrás, considerando que el último accidente que había tenido ocurrió hacía más de 1 año. Antes de ir a revisarlo, decidí volver a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera llamar, vi qué día era. Era sábado, lo que significaba que habíamos dormido durante casi 24 horas. Prácticamente nos habíamos saltado el viernes. Alex, regresa a tu habitación, por favor. Papá tiene que hacer una llamada y cuando acabe, iré con ustedes, ¿está bien?, le dije. Totalmente en shock, confirmé la información en un calendario y luego llamé a la policía de nuevo, pero para mi absoluto horror, no tenía señal en mi teléfono. ¡Oh Dios! ¿Dormimos un día completo? ¿Cómo es posible?, dijo mi esposa, totalmente confundida y avergonzada. Se acababa de levantar para revisar la hora. No lo sé, respondí. No tiene ningún sentido. ¿Y ese hombre sigue llorando? ¿Dónde está la policía?, me preguntó. Pues la patrulla está ahí, pero ellos desaparecieron o algo. Conforme los minutos pasaron, la realidad de que habíamos perdido un día completo me golpeó de repente. Era por eso que Steven había mojado la cama,
y por eso también era que mi omóplato estaba a punto de explotar de dolor. De alguna manera habíamos sido sedados. Habíamos sido forzados a dormir durante el día, solo para sufrir los horrores de la noche y el extraño hombre. Pero como padres, tenemos la increíble habilidad para reevaluar nuestras prioridades. No importaba cuál fuera la situación, primero nos ocuparíamos de nuestros hijos. Fuimos a la habitación de los niños a limpiar la cama de Steven, mientras trazábamos un plan para salir de la casa. Intentamos con todos y cada uno de los teléfonos, llamando por ayuda, pero sin ningún éxito. Cuando los teléfonos fallaron, intentamos con internet, que resultó ser igual de inútil. Trata con la televisión, me sugirió Joanna. Una vez que encendimos el antiguo televisor, nos encontramos con poco más que estática. Era una pantalla de nieve mezclada con imágenes apenas visibles. Basados en lo poco que pudimos adivinar, la imagen mostraba a un hombre, el mismo que estaba en la calle, pero ahora parecía estar frente a la cámara. Sobre la imagen que veíamos, había una leyenda de texto que decía: Salgan. ¿Cómo está haciendo eso? Preguntó Joanna aterrorizada. No lo sé, pero estoy bastante seguro de que ir afuera es una idea muy estúpida. Las palabras salían de mi boca, sin recordar que a un lado de nosotros estaban los niños. Lo siento, no quise decir eso. Traté de corregir. Joanna y yo fuimos nuevamente a la ventana, ordenando a los niños que se mantuvieran alejados. Al otro lado de la calle, uno de nuestros vecinos salía tambaleándose de su casa, aparentemente desorientado. Empuñaba un bat como si fuera una espada. ¡Te voy a destrozar!, gritó con furia. Yo abrí la ventana para gritarle que se volviera a meter a su casa. Tan pronto como nuestro vecino estuvo frente al hombre que no dejaba de llorar, un silencio ensordecedor llenó el aire. Pasó un segundo y de pronto los sollozos fueron reemplazados por una risa tan espantosa y maníaca que parecía aumentar de volumen a cada momento que pasaba. Aunque todos sabíamos que las carcajadas provenían del hombre, de alguna manera sonaba como si simultáneamente estuviera dentro de nuestra propia casa. Era el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida, y fue suficiente para tirarnos al suelo, en agonía, tratando de cubrir nuestros oídos. ¡Cierra la ventana!, gritó Joanna. Hice rápidamente lo que ordenó, pero sin importar nuestros esfuerzos, la risa permaneció incesante y tan fuerte como antes. De pronto, así como inició, se detuvo abruptamente. ¿Qué fue eso?, preguntó llorando Alex, mientras Joanna tomaba a ambos niños en un fuerte abrazo. Shh, está bien, ya pasó. Solo manténgase lejos de la ventana, ¿está bien? Joanna trataba de calmarlos. Para el momento en el que recuperé el dominio de mí mismo, hacía un rato ya que nuestro vecino había desaparecido. Todo lo que quedaba de él era un rastro de sangre y restos que llegaban hasta el monstruoso hombre, que ahora volvía a sollozar sin parar. El vecino ha desaparecido, dije en un susurro. Las siguientes horas las pasamos en un silencio absoluto. Todo lo que podíamos hacer era esperar al amanecer y rezar por lograr escapar. Mantuvimos la televisión prendida por si aparecía alguna noticia. Nuestros hijos, aunque estaban preocupados, eran muy jóvenes para dimensionar la gravedad de nuestra situación. Yo los envidiaba. Ellos nos veían como sus protectores, que podíamos defenderlos de cualquier daño. Pero, considerando lo que había pasado, yo ya no creía que eso fuera posible. Fuimos a la cocina para comer algo, contando los minutos para el amanecer. Pero en cuanto vi el primer rayo naranja del sol saliente, otra vez sentí que mis piernas dejaban de funcionar. Menos de un segundo después, la oscuridad me había envuelto de nuevo y caí al suelo, inconsciente.
Cuando despertamos de nuevo, otra vez era casi medianoche del día siguiente, lo que significaba que el día había llegado y se había ido mientras nosotros dormíamos. Pero no podíamos estar seguros ya. A estas alturas, ninguno de los teléfonos o computadoras tenían batería. Lo único que nos quedaban eran un par de relojes de muñeca que solo nos decían la hora. Los sollozos no se detenían. Habían aumentado un poco de volumen desde que nuestro vecino había desaparecido. Pero, a pesar de todo, no había ningún rastro de tristeza en ese llanto roto. Mientras más lo escuchábamos, más nos dábamos cuenta de que ese hombre no podía ser humano. Vamos a encender las luces. Esa cosa de la calle me tiene aterrorizada, dijo Johanna. Yo pulsé el apagador, pero no sucedió nada. Después de revisar los fusibles y circuitos de la casa sin éxito, me di cuenta de que todo el vecindario estaba a oscuras. No había luces en ninguna casa. Después de eso, Johanna hizo una pregunta que hizo que toda esperanza abandonara mi cuerpo. ¿Por qué no han venido a ayudarnos? No tenía una buena respuesta para eso. Ni siquiera podía murmurar alguna palabra de consuelo. Lo único que podía hacer era tratar de proteger a mi familia de la horrible amenaza que rondaba nuestra casa, hasta que yo mismo sucumbiera. Esa noche vimos a otros 3 de nuestros vecinos salir de sus casas en inútiles intentos de enfrentarse al hombre, y en cada uno de esos intentos, la risa maníaca resonó por el aire y un amigo desapareció. Ni siquiera parecían intentar resistirse a su destino. Caminaban directo al hombre que lloraba, sin mostrar ninguna emoción, voluntariamente a encontrarse con su perdición agonizante. No fue sino hasta la tercera noche que empecé a entender por qué la gente caminaba hacia el hombre. Nuevamente habíamos sido forzados a dormir durante la luz del día, solo para despertar y no tener ninguna fuente de luz en la noche. Sin tener nada más que hacer, solo podíamos escuchar al hombre que lloraba sin parar. Los sollozos, que al principio inducían pánico, de alguna manera ahora producían simpatía. Se sentía como algún retorcido síndrome de Estocolmo. Yo estaba desesperado por salir y encontrarme con el hombre sollozante, pero no era capaz de dejar mi familia atrás. Tal vez de veras el hombre necesita ayuda. Creo que es hora de que vayamos afuera con él. Sus palabras estaban tan vacías de emoción, eran tan monótonas y frías. Ella se levantó y se acercó a la puerta, pero yo la tomé de la mano antes de que pudiera abrirla. Eso pareció traerla de vuelta a la realidad. «Piensa en los niños», le rogué. «Ellos nos necesitan». Eso pareció romper el trance que la dominaba, al menos temporalmente. Lo sé. No entiendo en qué estaba pensando. No estaba siendo yo misma, me dijo entre lágrimas. Pero su aparente lucidez no duró mucho. Mientras yo recogía las sobras de comida que dejamos la noche anterior, escuché la puerta del frente abrirse. Los niños ya estaban dormidos y yo sabía que era inútil, pero aún así me lancé tras de ella para detenerla, solo para ver a mi esposa a punto de irse. «Lo siento». Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de dejar la casa. La oscuridad me envolvió nuevamente antes de que pudiera reaccionar. La espeluznante risa fue el único sonido que me acompañó mientras yo caía en un sueño forzado. Para el momento en el que desperté, Johanna había desaparecido. La única seña de su existencia era un rastro de sangre que brillaba en la luz débil de las farolas de la calle, que se dirigía al hombre que no dejaba de llorar. No me molesté en llamarla. Sabía que era inútil. Lo que nos trae ahora. Han pasado 4 días desde que el hombre sollozante apareció por primera vez en nuestra calle. Tenemos suficiente comida como para durar otra semana, pero me temo que para ese entonces hará bastante que habremos desaparecido.
He visto ya a casi todos mis vecinos salir a encontrarse con su horrible destino, y lo único que ha evitado que yo mismo salga son mis hijos. Pero ellos también ya me han expresado su deseo de salir, y no sé cuánto tiempo podré mantenerlos seguros. Estoy documentando esto como mis últimas palabras, antes de dejar este mundo. He vaciado hasta la última pila portátil que tenía para escribir este mensaje. No estoy seguro de tener señal, pero tengo la ligera esperanza de que este mensaje pueda enviarse. La gente tiene que saber lo que nos pasó. Si están escuchando esto, por favor, envíen ayuda. No sé cuánto tiempo más podré resistir el llanto del hombre en la calle. Bueno, esto ha sido todo por esta noche, mis visitantes. La velada ha sido maravillosa. Si les gustó la historia, no olviden suscribirse y recomendarnos con sus amigos. De esta manera, el vacío seguirá creciendo. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como Desde el Vacío Leyendas. También compartimos contenido que seguramente les puede gustar. Antes de despedirnos, quisiéramos enviar un saludo a los integrantes de la comunidad Zona Siniestra, lleno de gente maravillosa y que constantemente nos apoyan con este proyecto. También queremos saludar a la comunidad de Mabel Paranormal, una colega que se dedica a hacer videos de exploración urbana. Les dejo su link en la descripción. A todos los miembros de su grupo también les enviamos un saludo. Y por último, pero no menos importante, a los chicos de Xibalbá, que también han contribuido en gran manera a que este proyecto esté creciendo. Yo soy el habitante y les he hablado desde el vacío.